El primer impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza, reza porque no existen mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. No saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura. Es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra, episodio 2. 1348, Londres, Inglaterra. A mediados del siglo XIV, la peste negra, después de trazar un sendero de destrucción desde Sicilia hasta Inglaterra, alcanza su clímax. 1348, Pistoia, Italia. Con la seguridad de que Dios está castigando al mundo por su maldad, las autoridades deciden que la ciudad debe purgar los pecados cometidos. Lo primero será reformar las ordenanzas. Se prohíbe el juego, las blasfemias, las prostitutas son enviadas a las afueras. Hay que imponer la decencia. Quizá así se pueda ahuyentar la peste. Bene, bene, bene. Questo non deve succedere mai più. E voi, seguiteci. Per voi e per le ragazze è tempo di prendere una vacanza. En muchas ciudades, como Pistoia, Italia, se combate la epidemia con nuevas ordenanzas, sobre todo lo relativo al tratamiento de cadáveres. Ordinanza numero 3. I cadaveri non potranno essere rimossi dal luogo della morte prima che vengano chiusi in una cassa di legno. Ordinanza numero 5. Che nessuno abbia l'ardire di portare cadaveri all'interno della città. Ordinanza numero 30. Durante i funerali le campane non potranno essere più suonate. Los repiques de campana que antaño reconfortaban a los allegados del difunto se han convertido en un continuo recordatorio de un mundo que camina hacia el infierno. Fallecía tanta gente que cuando un sacerdote acompañaba a un difunto a la tumba y miraba a su alrededor, se encontraba con 10 féretros más a los que debía asistir. Eran muertes en masa. La mortandad era tal que, en cierta forma, la gente ya estaba tan acostumbrada y endurecida que en los funerales se hacían chistes. Pero en Alemania, el número de muertos aumenta despertando sentimientos negativos en la población, que admira la extrema violencia con que se castigan los flagelantes. En su recorrido por una campiña llena de desesperanza, la tortura que los flagelantes se imponen, unida a la creencia de que la sangre de los mártires es sagrada, resulta impactante. Este ostentoso despliegue es mucho más convincente que los rezos del cura del lugar. Las plegarias no han salvado a nadie. Los flagelantes concentran la rabia y el temor del pueblo en una meta tangible: la iglesia local. Creyéndose dotados de gracia divina, a través del sacrificio de su sangre, los flagelantes deciden realizar milagros en nombre de Cristo. Según algunos flagelantes, los niños fallecidos podían revivir en su seno. Y la leyenda de animales que hablaban era otro milagro famoso, adjudicado a los flagelantes. Mientras en Renania parecen producirse asombrosos milagros,
En Aviñón, la capital de la cristiandad, mueren 400 personas cada día. ...1348, Aviñón, Francia. El Papa Clemente VI ve en los flagelantes una amenaza a su autoridad, pero los cardenales le aconsejan que no se precipite, temiendo que el fanatismo de los fieles, que siguen en masa a aquellos locos, les aparte definitivamente de la Iglesia oficial. Se da una interesante diferencia entre la actitud popular y la de las autoridades. La postura de las autoridades frente a los flagelantes tiende a ser hostil, mientras que el pueblo, por su parte, los apoya incondicionalmente, porque asocian su llegada con la expulsión de la peste. Clemente no puede hacer nada para contener la insurgencia. Y la rebelión está a punto de entrar en su fase más virulenta. Esas procesiones eran interpretadas por la gente común, los cristianos comunes, como una purificación espiritual que también los elevaba a ellos. Se sentían con la energía necesaria para hacer de su ciudad un sitio mejor, por los medios que fuera, jurando no volver a los juegos de azar, expulsando de la ciudad a las prostitutas y a los judíos, e incluso, si era necesario, quemándolos. 1348, Ginebra, Suiza. El mercader judío Agimed ha viajado a lo largo de cientos de kilómetros, recorriendo tierras devastadas por la peste. No obstante, ahora le espera algo mucho peor: un baño de sangre de proporciones incalculables. Es muy propio de la naturaleza humana buscar un chivo expiatorio en épocas de crisis, y los judíos fueron chivos expiatorios también en la época de la peste negra. Para los flagelantes resulta fácil trasladar sus críticas a la Iglesia hacia los judíos. Para los cristianos medievales nadie ofendía tanto a Dios como los judíos. Hay innumerables referencias a libelos que difamaban a los judíos, toda una historia de persecuciones perpetradas por los cristianos durante la Edad Media. Traicionado por su vestimenta típica que le hace distinguirse como judío, Agimed es llevado ante las autoridades para ser interrogado. Y no solo él, según el cronista del siglo XIV, Jean de Benet. La infección y la súbita muerte que la infección trajo consigo fueron achacadas a los judíos, a quienes se acusó de haber envenenado los pozos y los ríos y de haber corrompido el aire. Beim Beutel, den dir der Rabbiner gegeben hat. Was war denn eigentlich im Beutel drin? Ich habe keine Lügner. von keinem bekommen. Lügner. Von keinem. Du hast Flüsse vergiftet, nicht wahr? Ich schwöre. Lügner. Lügner. Tras horas de tortura, Agimed desfallece. Confiesa, coaccionado, que un rabino le entregó una bolsa llena de veneno para que lo echara en las fuentes. Tenían que confesar la culpabilidad de todos los judíos, que todos eran culpables de conspiración y que ninguno estaba libre de cargos. De Benet escribe que confesiones como la de Agimed eran algo corriente en Renania. Todo el mundo estaba de acuerdo en atacar brutalmente a los judíos. Y en sus comunidades, muchos miles de personas fueron descuartizadas, degolladas y quemadas vivas por los cristianos. 1349, Estrasburgo, Francia. Lo que los envenenaba era la presencia de los judíos. La presencia de los judíos se debía a una moral errónea. Tolerarlos era un pecado. Esta era la razón de aquel proceder. Si Clemente VI afirmaba que los judíos morían en la misma proporción que los cristianos, era absurdo pensar que eran ellos los que envenenaban las fuentes. Las exhortaciones papales son desoídas. El día de San Valentín de 1349, los ciudadanos de Estrasburgo consiguen reunir a 2000 judíos. Todos arden en la hoguera.
Esta atrocidad se repite en más de 15 ciudades de Alemania y Suiza. Las gentes de Europa han sido envenenadas, sí, pero no por ninguna conspiración judía, sino por el miedo, el odio y la ignorancia. El efecto de esta combinación letal y descontrolada se extiende aún más rápidamente que la muerte negra. ...1349, Estrasburgo, Francia. En el invierno de 1349, los cristianos de Alemania, Francia y Suiza se vuelven contra sus vecinos judíos en horribles masacres destinadas a apaciguar la ira de Dios. Pero la violencia no puede detener el progreso de la peste. En Aviñón casi toda la nobleza ha huido de la ciudad. Hasta el Papa se retira a sus posesiones en el campo. Ha dejado de confiar en el fuego protector. Solo un miembro de la corte se mantiene en su sitio. El renombrado médico Guy de Chilliac. Pero la enfermedad investigada por el médico se acerca peligrosamente a su propio hogar. Chilliac continuó asistiendo a los enfermos de Aviñón hasta que él mismo fue víctima de la peste. Incluso en su lecho de muerte no está seguro de lo que ha contraído, pero quiere ayudar a la gente, quiere intentarlo. La heroica entrega de Chilliac a sus pacientes le ha llevado al umbral de la muerte. Nadie mejor que él conoce sus escasas posibilidades de recuperación. Mientras el sacrificado médico lucha por su vida en Francia, el movimiento de los flagelantes en Alemania empieza a desmembrarse. 1349, Friburgo, Alemania. Un movimiento constituido en origen por hombres piadosos es utilizado ahora para atraer a maleantes. Insaciables hordas saquean las iglesias y copulan con mujeres en público. Leyendo algunos relatos, se tiene la impresión de que en algunas poblaciones los flagelantes eran tratados como divinidades y que organizaban fiestas después de las sesiones de flagelación. La visión de la sangre, los cuerpos llagados, los músculos, el sudor, sin duda tuvieron su efecto sobre los corazones de muchas campesinas. Y en aquellos momentos de emoción, la tensión se desbordaba. Es demasiado ya. Las autoridades condenan a los flagelantes. En octubre de 1349, el Papa Clemente VI exige su dispersión. Pero es completamente ignorado. La Iglesia tenía que buscar el medio de detener el movimiento de los flagelantes. Así pues, son arrestados o apartados de la circulación por los soldados. Algunos líderes, ahora llamados jefes del error, son incluso apresados y decapitados. Wir befinden dich für schuldig. Du hast Unglauben verbreitet. Du bist zum Tode verurteilt. Soll Gott deine Seele schützen. ...1349, Cracovia, Polonia. Pero a pesar de la desaparición del movimiento de los flagelantes, gran parte de Europa sigue siendo violentamente hostil a la maltrecha comunidad judía. Los supervivientes se convierten en refugiados que buscan hogar. En la mayor parte de Europa, Francia, gran parte de Inglaterra, muchas ciudades germanas, ya no había judíos a finales del siglo XIV. Habían sido expulsados o asesinados. Pero en algunos lugares, los monarcas les dan incluso protección, invitándolos a quedarse. Uno de esos lugares es Polonia. En 1349 reina en Polonia Casimiro el Grande. La leyenda dice que se enamoró de una judía llamada Esterka, Esther.
La amaba tanto que decidió proteger a los judíos en Polonia e invitarles a establecerse allí. Resulta irónico que empujara a la comunidad judía de Alemania hacia Polonia y 700 años después se cerró el círculo con la intervención, de nuevo, de los alemanes. En el invierno de 1349 la peste llega al norte, a la península escandinava. Cuando 2 años después alcanza Rusia, en Francia ya ha remitido. Tras aniquilar a casi la mitad de la población europea, la peste se encamina hacia su fin. Las enfermedades infecciosas tienen un ciclo natural que se mantiene hasta ser interrumpido por algún agente, bien por la intervención humana, bien por una alteración en la virulencia del organismo infeccioso. Mientras la peste negra avanzaba y la gente moría, la sociedad se desmoronaba. Es posible, por tanto, que el número de habitantes cayera por debajo de un umbral donde la pandemia no pudiera ya mantenerse activa. La magnitud de las cifras de víctimas es tan enorme que excede a la imaginación humana. Creo que el alcance de la peste negra no tiene precedentes y que la mortandad fue mayor de lo que admite la mayoría de los estudiosos. Yo creo que se elevó a cerca del 50%. No a un 30%, como muchos afirman. Los centros urbanos y las comunidades religiosas fueron las más afectadas. En Venecia falleció el 60% de la población. En Aviñón, la mitad de sus habitantes. En el monasterio de Montpellier, donde había estudiado Guy de Chiliac, solo queda una decena de los 140 monjes que había en origen. En Inglaterra se registra una pérdida de 2 millones de almas, la tercera parte de la población total del país. Pero Eduardo III sobrevive, así como otros nobles que se han refugiado en sus apartadas propiedades campestres. La tasa de mortandad entre las clases altas es algo menor, porque estas personas tenían la posibilidad de trasladarse y salir del área urbana, de la ciudad. Podían refugiarse en sus castillos o casas de campo, en un ambiente que era menos favorable a la naturaleza contagiosa de la epidemia. El Papa Clemente VI, que había abandonado Aviñón durante el primer brote, también está vivo y en buenas condiciones físicas. Más asombrosa es la recuperación de su médico Guy de Chiliac. En su diario leemos: hacia el final de la enfermedad tuve mucha fiebre y una hinchazón en la ingle. Estuve enfermo cerca de 6 semanas. Cuando el absceso estuvo maduro, lo traté con higos y cebolla cocida, mezclada con levadura y mantequilla. Y sané, a Dios gracias. C'est un miracle, mon ami. Il faut que nous allons prier. Pero para muchos la supervivencia representa un coste terrible. Han perdido tanto que se preguntan si merece la pena seguir viviendo. Ibn Khaldun, historiador árabe del siglo XIV, lamenta las repercusiones del mal. La pandemia engulló lo que había de bueno en la civilización y lo consumió. El mundo cambió. Imagínense cómo debió afectar a la sociedad la pérdida de 15 millones de personas. Piensen en su impacto sobre la Iglesia, la ciencia, la medicina, el arte, la literatura. ¿Y si hubiéramos perdido a un Leonardo da Vinci? ¿Y si nos hubiéramos quedado sin las obras de Miguel Ángel a causa de la peste negra? Mirando a nuestro alrededor, vemos todavía las huellas de esta pérdida de 1/3 o la mitad de los humanos. En una lápida reza: murió el año en que apenas quedó sobre la tierra 1/4 parte de la humanidad. Esto te induce a pensar que eres un fragmento de ese 25% restante. Esta es la única vez en la historia
en que sin excepción cada una de las personas del mundo conocido ha tenido que ver cómo agonizaban sus seres queridos. De esa pena, ese aislamiento, se lamenta el poeta italiano Petrarca. Considera lo que hemos sido y lo que ahora somos. ¿Dónde estáis, amigos queridos? ¿Dónde los rostros amados? Éramos una multitud. Ahora estamos casi solos. 1350. Florencia, Italia. Pero otros no se lamentan, sino que la epidemia les sirve para entregarse a la embriaguez, los saqueos y la violencia. En las vacías casas de los fallecidos se suceden los excesos. Giù le mani da lei! Quella è la mia donna! Maiale! Ti ammazzo, cane. El historiador florentino Matteo Villani se escandaliza. Los hombres se lanzaban a un comportamiento desordenado y lascivo, como nunca antes habían hecho. Se entregaban sin pudor a la lujuria. No obstante, la mayoría de los supervivientes no cae en la desesperación ni se revuelca en el vicio. Se repusieron, simplemente, y continuaron su vida con normalidad. Nunca perdieron la fe en Dios, ni, aún más sorprendente, su fe en el futuro. La gente del medievo estaba convencida de que Dios lo disponía todo para bien, que Dios tenía un plan, que el Apocalipsis pondría fin a todo lo viejo, y sería una renovación, no simplemente el final, que algo nuevo vendría tras el Apocalipsis. Lo interesante es la rapidez con que esa sociedad pudo recuperar su funcionalidad, normalizándose y retomando sus rutinas. La fe consigue que esa sociedad no solo pueda sobrevivir, sino seguir adelante y multiplicarse, según el cronista francés Jean de Venette. Cuando pasó la epidemia, los hombres y mujeres que conservaron la vida se casaron entre sí. En todos los lugares las mujeres concebían con mayor facilidad que antes. Pero la tregua es insospechadamente breve. Porque aunque la sociedad trate de ponerse en pie, el caos irrumpe una vez más. Los viejos moldes se han hecho añicos y los nuevos serán conformados a punta de espada. Año 1349. Londres, Inglaterra. En la historia de la humanidad, solo unos pocos acontecimientos marcan una línea divisoria. Los demás se identifican como sucesos anteriores o posteriores a esa línea. La peste negra marcó una de esas líneas. Me pregunto cuándo ha habido en la historia de Europa un drama en que haya muerto casi el 50% de su población en tan poco tiempo. Es una catástrofe tal que nuestra mente apenas puede concebirla. ¿Cómo comprender que de la noche a la mañana tantas personas puedan pasar de la vida a la muerte? Los supervivientes no tienen otro camino que mirar hacia adelante. El dolor y la muerte han arruinado su pasado. A menudo me he preguntado si los sentimientos de desesperación e irracionalidad con respecto a lo ocurrido han abierto nuestra mente para cuestionarnos la autoridad. Para preguntarnos cómo entendemos a Dios y si existe una autoridad a la que podamos dirigirnos todos. La peste acaba con el dominio absoluto ejercido por la religión durante un milenio. Muchos nobles van a pagarse un credo por encargo. Algunas familias se dedican a contratar a capellanes privados. ¿Será eso una especie de privatización de la religión? Si la pandemia hizo que algunos supervivientes se acercaran más a Dios, otros buscan nuevas respuestas en la ciencia. En Aviñón, el superviviente Guy de Chilliac se siente impelido a escribir su obra maestra, La cirugía magna.
Este texto, toda una referencia en los 3 siglos siguientes, ya no se basa en los antiguos conocimientos, sino en observaciones de primera mano. La peste negra tuvo un impacto importante en la práctica de la medicina, porque cuando estalló la epidemia, el médico universitario era sobre todo un internista y no practicaba la medicina clínica. Sus conocimientos eran solo teóricos. Pero después de la debacle, la medicina se hizo experimental. En la campiña italiana tiene lugar otra transformación. Antes de la pandemia, las hambrunas eran algo normal. Aun cultivándose cada centímetro de terreno, la cosecha nunca alcanzaba para cubrir la creciente demanda. Ahora, en cambio, aunque gran parte de la tierra se ha vuelto estéril, hay reservas disponibles. Por primera vez en siglos, los agricultores no solo siembran grano, sino productos más exquisitos, y así Italia se convierte en un país rico en aceite de oliva y frutos diversos. Francesco, vieni giù ad aiutare! Non posso fare tutto da solo. Sí, papá. Los campos italianos denotan una cruel realidad. Un súbito descenso de población tiene sus ventajas. Al morir la gente, aumentaron los beneficios. Y además muchos campos quedaron sin dueño. Gente que había sido relativamente pobre pudo permitirse la posesión de tierras. Eso significó que de repente los que habían sido humildes campesinos eran ahora terratenientes. Poseían sus tierras de buen tamaño y podían vivir con independencia sin tener que labrar los campos de otros. Es interesante observar los cambios en la dieta. Antes consistía principalmente en grano, cerveza, bollos y pan, pero ahora incluye carne, verduras. La cena è pronta. Andiamo, figli. Pero cuando aumenta la fortuna de los campesinos, cae en picado la autoridad de las clases dirigentes. Durante siglos, los nobles han dependido de los siervos para el cultivo de sus tierras. Ahora que los labradores tienen sus propios campos, los nobles se ven forzados a recoger por sí mismos la cosecha. Un clérigo anota feliz la caída de los poderosos. Los hombres de la Iglesia, los caballeros y otros notables se han visto obligados a arar la tierra en persona, a sembrar el grano y recoger la cosecha para ganarse el pan. Ma che stai facendo? Ma come la stai usando quella zappa? Marito mio, giuro che te la faccio mangiare questa Ma guarda pala. come stai zappando, se la usassi bene, non staremo qua tutto il giorno. 1357, Valle del Loira, Francia. Muchos nobles, venidos a menos, se niegan a rebajarse a las labores del campo. Prefieren buscar fortuna como se hacía antiguamente, mediante la espada. Se dio el caso de que muchos soldados estaban ociosos. A veces eran contratados por los reyes de Francia, Inglaterra o los condes catalanes, en cuyo caso se les fijaba un salario que obtenían con el saqueo de las plazas enemigas. A veces no encontraban trabajo y saqueaban las ciudades para alimentarse. Para compensar la reducción de sus ejércitos, los caballeros establecieron nuevas reglas para el arte de la guerra, y nació la guerra de guerrillas y el pillaje. Todos esos hombres desmilitarizados que recorrían los campos estaban ávidos de pillaje. De entonces proceden prácticas como la de arrancar el cuero cabelludo al enemigo, por ejemplo. Eran tácticas para extorsionar a los habitantes de las aldeas y ciudades. ...1357... Roma, Italia. Por otra parte, la disminución de la mano de obra repercute también en tareas pacíficas, tales como el comercio y la industria. La muerte de tantas personas obligó a los supervivientes a construir máquinas que ahorrasen trabajo, como la prensa.
Antes, las industrias que se apoyaban en el exceso de mano de obra humana, como la textil, contaban con cantidad de campesinos sin trabajo y sin tierra, porque había demasiada gente para la tierra disponible. Ahora, tienen que recurrir a soluciones tecnológicas como el molino. Menos de un siglo después de la peste negra, los manuscritos medievales, magníficamente iluminados, se convierten en reliquias. La prensa de Gutenberg los ha dejado obsoletos. Todas las industrias que ahora asociamos a la industrialización posterior dan en realidad sus primeros pasos a finales del siglo XIV. Y en parte, surgen como respuesta a la crisis de mano de obra causada por la peste. Pero la mayor repercusión de la muerte negra no se aprecia en el campo de batalla ni en las fábricas, sino en el corazón de los hombres. ¿Qué angustia no sentirían una madre, o un padre, o un hijo, viendo cómo enfermaba a su familia? Imaginemos a los jóvenes que asistieron a la muerte de sus padres y que sobrevivieron en aquellos años, teniendo la muerte presente en todos sus recuerdos, en todo lo que les rodeaba. La muerte se convirtió en un tema recurrente. Es evidente que hubo una transformación psicológica a raíz de la peste y de la súbita y dramática desaparición de tantas personas. La muerte se aferra a su imaginación como una sombra amenazadora. Es una temática habitual en la literatura y artes plásticas medievales reflejada en forma de danza macabra. En pinturas holandesas hay esqueletos bailando, representación alegórica del memento mori, el recuerdo de que vas a morir, de que la muerte está al acecho. Poco más adelante, un cambio social se evidenció en los años posteriores a la peste. La actitud crítica y el individualismo condujeron al florecimiento del saber y la cultura hasta alcanzar un nivel sin precedentes en la historia de Europa. El Renacimiento. El Renacimiento en Italia muestra la extraordinaria capacidad de recuperación de la sociedad, una tenacidad y una energía creativas que resisten al embate de los malos tiempos. Fue como si Europa de repente se apagara y luego se encendiera de nuevo. Y eso lo provocó la peste negra. Muchos científicos de la actualidad se preguntan si la sociedad moderna se recuperaría de un cataclismo similar, y aseguran que en regiones remotas sigue habiendo microbios asesinos a la espera de un huésped que los traiga a nuestros modernos centros urbanos. 1347, Baja Mongolia. Entre 1337 y 1350 pereció casi la mitad de la población del mundo conocido. Nada, ni antes ni después, incluyendo terremotos, guerras y armas de destrucción masiva, ha provocado una mortandad tan alta. Los microbios son nuestro mayor enemigo y no hay por qué pensar que en caso de lucha el hombre, a pesar de su intelecto superior, tenga garantizada la victoria. Aunque nos cueste creerlo, el microbio causante de la peste bubónica existe todavía en nuestro mundo actual. En Arabia Saudí, norte y sur de África, zonas de Sudamérica e incluso en Estados Unidos. Desde su aparición en China, el microbio realizó un viaje a California en un barco mercante, provocando una epidemia de peste bubónica en Estados Unidos. De la costa oeste viajó hacia el interior, donde encontró nuevos huéspedes, las comunidades de roedores de los herbales y desiertos americanos. Está en el suroeste de Estados Unidos, Colorado, Nuevo México, Utah, California, parte de Texas, Arizona. Se halla sobre todo en ardillas de varias especies, perros de las praderas y pequeños roedores, y puede infectar a otro tipo de animales, como a los gatos.
Los gatos están más predispuestos al contagio, como los humanos, y pueden desarrollar peste neumónica con tos y transmitir la enfermedad a las personas. Si el propietario de la mascota se acerca al gato y este tose, puede contagiarle una peste neumónica primaria que se adquiere por la inhalación de la bacteria. Cuando la peste negra asoló Europa en el siglo XIV, lo único que se podía hacer para combatirla era rezar. Ahora, los antibióticos pueden curar la peste bubónica siempre que se detecte a tiempo. 2005, MD, Laboratorio de Enfermedades Infecciosas. Lo primero es indagar en la vida del enfermo, saber si éste estuvo expuesto a la tos de otra persona, y las dos partes reciben antibióticos profilácticos para evitar que la enfermedad se extienda. Yersinia pestis, el bacilo causante de la peste bubónica, hoy es bien conocido. Lo que más preocupa a los microbiólogos son los asesinos microscópicos desconocidos, enfermedades que nunca antes se han visto y que podrían extenderse entre la población. Microbios en la cadena alimentaria, otros que inesperadamente cambian de huésped o que aparecen en lugares imprevisibles. El SIDA, el SARS, la fiebre del Valle del Rift, la enfermedad de Lyme. Todas estas enfermedades pueden aparecer en la actualidad simplemente porque se ha producido cualquier cambio. A los microbios se les da una oportunidad y ellos la aprovechan. La enfermedad de Lyme brotó durante la tala de unos bosques del noreste porque se pretendía edificar allí. Así surgen las enfermedades. Cuando intervenimos en un entorno, no sabemos cuántos agentes patógenos estamos liberando. ¿Y si el virus del ébola se asentara en la costa este de Estados Unidos? Sería muy grave. Para este virus no hay tratamiento y se contagia de los pacientes a sus cuidadores. Familiares, médicos, enfermeros, todos caen bajo sus efectos. A eso precisamente se debe su peligrosidad. En la Edad Media la peste negra llegó de una zona remota extendiéndose a lo largo de las rutas comerciales por todo el mundo civilizado con asombrosa rapidez. Los microbios, en la actualidad, pueden llegar mucho más lejos y a mayor velocidad. Piensen en los largos viajes que podemos hacer hoy en día y verán que cualquier virus puede llegar a un lugar remoto en un tiempo récord. No necesita utilizar ningún agente ni ninguna pulga. No tiene que hacer nada. Actualmente se dan dos peculiaridades que nos acercan a la época de la peste negra: economía expansiva y nuevas rutas comerciales. Hay que darse cuenta de que cada año se trasladan de unos países a otros unos 500 millones de personas en vuelos internacionales. 500 millones al año. 70 millones de personas trabajan fuera de su país. Son cifras asombrosas que indican el tráfico de viajeros, la velocidad de este tráfico y la gran densidad de la población. Unámoslo todo y resultará algo estremecedor. 1348, Avignon, Francia. Obstaculizados por la religión y la superstición, los científicos medievales como Guy de Chiliac no estaban en absoluto preparados para la muerte negra. Muchos expertos temen que en el caso de enfrentarse a una epidemia catastrófica, la ciencia moderna se vería sorprendida de la misma forma. Si se presentara una epidemia como la peste del siglo XIV, con la gente muriendo en sus casas, en la calle y por todas partes, no estoy seguro de que supiéramos combatirla. Confío en que lo haríamos mejor que en la Edad Media, pero me temo que no mucho mejor. Nuestro sistema de producción no tiene capacidad para asumir un alto desempleo ni la desprotección ante un mal. No tenemos las bases para enfrentarnos a algo así. No existe absolutamente ningún sistema sanitario capaz de hacer frente a una epidemia de las proporciones que tuvo la peste negra. Al final, la historia solo puede hablarnos del pasado.
del terror y la violencia, el heroísmo y el sacrificio, la restauración y renovación. Estos son los legados de la peste negra. La peste negra puede ser un espejo en el que mirar a una sociedad que se enfrentó a un desastre sin precedentes. Si este espejo lo enfocamos hacia la época actual, lo que vemos es un oscuro horizonte, porque el auténtico enemigo del ser humano sigue estando en alguna parte y puede ser tan mortífero como hace 650 años. Un día despertará, sin duda, y puede que no estemos preparados para recibirlo. Para los flagelantes resulta fácil trasladar sus críticas a la Iglesia hacia los judíos. Para los cristianos medievales nadie ofendía tanto a Dios como los judíos. Hay innumerables referencias a libelos que difamaban a los judíos, toda una historia de persecuciones perpetradas por los cristianos durante la Edad Media. Traicionado por su vestimenta típica que le hace distinguirse como judío, Agimed es llevado ante las autoridades para ser interrogado. Y no solo él, según el cronista del siglo XIV, Jean de Benet. La infección y la súbita muerte que la infección trajo consigo fueron achacadas a los judíos, a quienes se acusó de haber envenenado los pozos y los ríos y de haber corrompido el aire. Beim Beutel, den dir der Rabbiner gegeben hat. Was war denn eigentlich im Beutel drin? Ich habe keine Tüte Lügner. von keinem bekommen. Lügner. Von keinem. Du hast Flüsse vergiftet, nicht wahr? Ich schwöre. Lügner. Lügner. Tras horas de tortura, Agimed desfallece. Confiesa, coaccionado, que un rabino le entregó una bolsa llena de veneno para que lo echara en las fuentes. Tenían que confesar la culpabilidad de todos los judíos, que todos eran culpables de conspiración y que ninguno estaba libre de cargos. Puede ahuyentar la peste. Bene, bene, bene. Questo non deve succedere mai più. E voi, seguiteci. Per voi e per le ragazze è tempo di prendere una vacanza. En muchas ciudades, como Pistoia, Italia, se combate la epidemia con nuevas ordenanzas, sobre todo lo relativo al tratamiento de cadáveres. Ordinanza numero 3. I cadaveri non potranno essere rimossi dal luogo della morte prima che vengano chiusi in una cassa di legno. Ordinanza numero 5. Che nessuno abbia l'ardire di portare cadaveri all'interno della città. Ordinanza numero 30. Durante i funerali le campane non potranno essere più suonate. Los repiques de campana que antaño reconfortaban a los allegados del difunto se han convertido en un continuo recordatorio de un mundo que camina hacia el infierno. Fallecía tanta gente que cuando un sacerdote acompañaba a un difunto a la tumba y miraba a su alrededor, se encontraba con 10 féretros más a los que debía asistir. Eran muertes en masa. La mortandad era tal que, en cierta forma, la gente ya estaba tan acostumbrada y endurecida que en los funerales se hacían chistes. Pero en Alemania, el número de muertos aumenta. El primer impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza, reza porque no existen mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana.
saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura. Es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra, episodio 2. 1348. Londres, Inglaterra. A mediados del siglo XIV, la peste negra, después de trazar un sendero de destrucción desde Sicilia hasta Inglaterra, alcanza su clímax. 1348, Pistoia, Italia. Con la seguridad de que Dios está castigando al mundo por su maldad, las autoridades deciden que la ciudad debe purgar los pecados cometidos. Lo primero será reformar las ordenanzas. Se prohíbe el juego, las blasfemias, las prostitutas son enviadas a las afueras. Hay que imponer la decencia. Quizá así El texto ve en los flagelantes una amenaza a su autoridad, pero los cardenales le aconsejan que no se precipite, temiendo que el fanatismo de los fieles, que siguen en masa a aquellos locos, les aparte definitivamente de la Iglesia oficial. Se da una interesante diferencia entre la actitud popular y la de las autoridades. La postura de las autoridades frente a los flagelantes tiende a ser hostil, mientras que el pueblo, por su parte, los apoya incondicionalmente, porque asocian su llegada con la expulsión de la peste. Clemente no puede hacer nada para contener la insurgencia. Y la rebelión está a punto de entrar en su fase más virulenta. Esas procesiones eran interpretadas por la gente común, los cristianos comunes, como una purificación espiritual que también los elevaba a ellos. Se sentían con la energía necesaria para hacer de su ciudad un sitio mejor, por los medios que fuera. Jurando no volver a los juegos de azar, expulsando de la ciudad a las prostitutas y a los judíos, e incluso, si era necesario, quemándolos. 1348, Ginebra, Suiza. El mercader judío Agimet ha viajado a lo largo de cientos de kilómetros, recorriendo tierras devastadas por la peste. No obstante, ahora le espera algo mucho peor. Un baño de sangre de proporciones incalculables. Es muy propio de la naturaleza humana buscar un chivo expiatorio en épocas de crisis, y los judíos fueron chivos expiatorios también en la época de la peste negra. Despertando sentimientos negativos en la población, que admira la extrema violencia con que se castigan los flagelantes. En su recorrido por una campiña llena de desesperanza, la tortura que los flagelantes se imponen, unida a la creencia de que la sangre de los mártires es sagrada, resulta impactante. Este ostentoso despliegue es mucho más convincente que los rezos del cura del lugar. Las plegarias no han salvado a nadie. Los flagelantes concentran la rabia y el temor del pueblo en una meta tangible: la iglesia local. Creyéndose dotados de gracia divina, a través del sacrificio de su sangre, los flagelantes deciden realizar milagros en nombre de Cristo. Según algunos flagelantes, los niños fallecidos podían revivir en su seno. Y la leyenda de animales que hablaban era otro milagro famoso, adjudicado a los flagelantes. Mientras en Renania parecen producirse asombrosos milagros, en Aviñón, la capital de la cristiandad, mueren 400 personas cada día. ...1348, Aviñón, Francia. El Papa Clemente VI